Buenos días a cada uno de ustedes, Dios me lo bendiga. Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es lo que enseñamos? La Biblia. Somos la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Es una iglesia bautista. Estamos en el sur de San Antonio, en el 1623 de Pyron, ¿verdad? Pyron 1623, en el sur de San Antonio. Es una bendición para mí y un privilegio poder compartir con usted. Si usted gusta y quiere oír y quiere escuchar, pues es decisión suya, ¿verdad? No es a fuerza, no es que tiene que. Es algo muy necesario aprender acerca de lo que Dios nos habla. ¿Qué nos dice? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué? ¿Para qué? No lo que dice la gente, no lo que piensa alguien, un sabio, un filósofo o alguien más. Simple y sencillamente, ¿qué dice la Biblia? No pedimos nada, no estamos vendiendo nada, estamos promocionando nada, simplemente compartiendo la palabra de Dios. ¿Le interesa? ¿O quiere acompañarnos? Usted lo decide. ¿Quiere ver el video? ¿No lo quiere ver? Decisión de cada quien, ¿no? Compartimos lo que es nuestra fe, nuestra creencia, en que estamos fundamentados. Repito, somos bautistas, estamos en el sur de San Antonio, tenemos servicio los domingos de 11 a 12, ¿verdad? Y de 6 a 7 en la tarde. En los miércoles tenemos de 7 a 8 en la tarde. Los miércoles estamos enseñando lo que es el libro de qué? De Romanos. Romanos, exacto. Los domingos estamos viendo lo que es el libro de Efesios. Esta mañana vamos a ver Efesios, vamos a continuar. Entramos al capítulo 3, vamos a ver la segunda parte del 18 al 21 para cerrar, pero vamos a tomar en cuenta el versículo 17 por cuestión de contexto, para dar un poquito más de entendimiento y luz a lo que vamos a hablar. Para mí una bendición, esperando que todos se encuentren bien, esperando que se hayan gozado con su familia esta semana, este fin de semana, este principio de semana, como lo quieran ver. Vamos a pedirle a ver si que nos lea en versión Reina Valera, como cada domingo, como cada servicio, cómo nos la presenta la versión Reina Valera, versión antigua, Reina Valera, y luego pasamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de Estudio Las Américas. Y vamos a usar la Biblia Reina Valera para la predicación y enseñanza. Las Américas es un complemento, suplemento o para fortalecer más lo que hablamos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿cómo, mija? Ahí en Efesios, o utiliza el versículo 17 al 21. Dice la palabra de Dios que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Bien, vamos, si me permite ahora primero y ahorita continuamos con la lectura en las Américas, como nos la presenta. Permítame, con toda reverencia inclinen sus rostros y sus ojos. Bendito Dios, Padre Santo, vamos ante el trono de tu gracia, Señor, para aclamar, pedir perdón por nuestras faltas y aclamando de tu ayuda, de tu fortaleza, de tu guianza en esta enseñanza, Padre, que todo sea para darte a ti la honra y gloria. Háblanos, permítenos entender más de ti, Padre, de tu palabra, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas de cada ser humano, de cada creyente y de no creyente, Señor. Judíos o gentiles, tanto unos como los otros, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote bendiciones para nuestros hermanos donde quiera que estén, en cada iglesia, cada siervo, cada templo, que estén predicando tu palabra, tu nombre ensaltando, Padre. Bendícelos, protégelos y guárdalos de todo mal. Te pedimos por tus siervos, los misioneros,
los evangelistas, todos aquellos, Padre, que están envueltos en la obra tuya, los obreros, Señor. Bendícelos, prosperos, fortalece y suple sus necesidades. Sé con cada uno de tus hijos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos la presenta, perdón por la servilletita. Tengo un poco de alergia, me andan molestando un poco y bueno, sabemos la mayoría que son las alergias. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas del 17 al 21. El 17 es para complementar, para que se entienda un poco más, porque ya lo habíamos visto. Dice el 17 al 21. De manera que Cristo more por la fe en vuestro corazón y que arraigados y cimentados en amor. El 18. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. El 19. Que sobrepasa el conocimiento para que sea llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. El 21 y cerramos. A él sea la gloria en la iglesia a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, después de haber leído en las Américas qué es lo que nos presenta, podemos tratar de entender un poco más, para dar un poco más luz en lo que la palabra de Dios nos habla. Ciertamente hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Dios habla, nos enseña, ha utilizado varones, mujeres, de una manera u otra para que llegue hasta nosotros la palabra de Dios. Es una necesidad de todo ser humano conocer qué es lo que Dios espera del ser humano. No nomás que espera la humanidad de Dios. Dios ya dio todo lo que correspondía a la salvación de nuestras almas. A nosotros nos toca tomar en cuenta y querer aprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como seres humanos, como personas, como creyentes. Dice el versículo 17, ¿verdad? Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundamentados en amor, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Es que debe haber un fundamento en ese amor. Ahí en Colosenses 2:7, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Amén. ¿Qué es lo que debemos ver? Que cada vez nos habla de que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? De una manera u otra hemos oído hablar de la Biblia. Hemos oído hablar de aquellos predicadores una que otra vez a lo mejor. Si no es creyente, puede haber escuchado, pero en cada predicación, del siervo, del predicador, del pastor, del evangelista, de aquellos que predicamos la palabra, hay una enseñanza de vida de vida eterna. ¿De qué se trata la palabra de Dios? Enseñarnos y fundamentarnos y arraigarnos en Cristo. ¿Para qué? Para que entendamos que solamente en Él hay salvación para el ser humano, no para uno, para todo ser humano. Abarca toda la plenitud, ¿verdad? Pero eso dice que os dé conforme a la riqueza, dice el 16, de su Efesios 3:16, de su qué, de su gloria, a ser corroborados o confirmados con potencia, con el poder en el hombre interior por su espíritu, por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué en el hombre interior? Porque hay una necesidad de entender que para tener a Cristo hay que saber entender de qué manera Dios ha propuesto que el ser humano tenga salvación para su alma, ¿verdad? Esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Ya hemos sido salvos, ya entendimos, ya ahora tenemos que estar arraigados y fundados en amor. Como dice el versículo 17, que habite Cristo por la fe
en vuestro corazón para que arraigados y fundados en amor. Y luego el 18 cierra con esto, dice, podáis bien comprender con todos los santos. Fíjese bien la palabra, con todos los santos. ¿De quién está hablando? De cada cristiano, ¿verdad? Cuál sea la anchura y la longura, la profundidad y la altura. Es una súplica, una sugerencia, una petición, no es una exigencia, es una súplica que expresa el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pablo, con el fin de que los cristianos tengamos una amplia capacidad de comprensión. ¿De qué? Que el apóstol hace énfasis en que tengamos la capacidad de comprensión con, con decir en cierto modo capacidad, por decir en cierto modo con la capacidad suficiente de comprender lo espiritual. La fe y el amor se unen aquí. La capacidad de comprensión es en cierto modo la capacidad propia de sabiduría. ¿Por qué todo esto? Porque hay un punto muy importante que debemos entender. El hombre interior, cuando la palabra de Dios nos habla del hombre interior, ¿de qué nos habla? Ahí en Juan 3, capítulo 3, versículo 3, Jesucristo le dice a Nicodemo algo muy importante que debemos primeramente entender. ¿Qué dicen? Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Debe haber un cambio, gracias a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entender? No nacer físicamente otra vez, como el caso de Nicodemo, si leemos toda la porción de la palabra, como Nicodemo, porque le estaba hablando a Nicodemo, no lo entendía. Le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, es un nacimiento espiritual en Cristo Jesús, para llegar a entender todo lo que nos habla, ¿verdad? Porque el hombre interior se fortalece en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 5:17, ¿qué nos dice? Según Corintios 5:17, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Un nacimiento espiritual, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en el poder del Espíritu Santo del Señor tenemos la fortaleza para poder, únicamente en el Señor, para poder tener esos cambios interiores, espirituales en el ser humano. Ahí como dice Filipenses 4:13, es un versículo que, bueno, para mí muy conocido, no sé, para cada uno de ustedes. Me imagino que los cristianos debemos estar bien enterados acerca de eso. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, gracias a Dios, que me fortalece. No hay otra manera, solamente en Cristo. Y por medio de Él podemos tener ese fundamento, ese arraigo ¿en quién? En Cristo Jesús. Sin embargo, es necesario que la súplica por las que Pablo, el apóstol, intercede, van juntamente encadenados o unidos. ¿Qué es? Porque no es posible tener fe sin amor. Y no es posible tener fe y amor sin conocimiento. Sin conocimiento no podemos decir el conocimiento de que de quién es el fundamento de ese amor que nos está hablando, de qué fe nos está hablando. Primero tenemos que entender una cosa, que si sentimos ese amor por Cristo, que si sentimos ese amor por el Todopoderoso, estamos disponiendo nuestro ser a ser que moldeados según la voluntad de Dios. Porque ¿qué pasa cuando oímos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es Romanos 10:17 me parece? 17, no 17, 17. 10:17. ¿Eh? 10:17. 10:17, ok, me equivoqué por 10 dígitos, ok. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tener ese amor cuando oyes la palabra de Dios? Obviamente es una enseñanza espiritual, no es a fuerzas.
tienes que disponer tu persona, tu ser, a querer entender de qué se te está hablando. Es cuando nosotros dejamos esa necedad, por decirlo de alguna manera, de creer que lo sabemos todo, que todo lo podemos nosotros, cuando en realidad sin Cristo nada podemos hacer como cristianos o como hijos o como seres humanos. Podremos edificar grandes edificios materiales, podemos hacer grandes obras, pero no vas a gozarlas, porque todas esas obras van a ser hechas en algún tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que por medio de lo espiritual conozcamos lo espiritual. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque se deben discernir, espiritualmente. ¿Y cómo podemos discernir espiritualmente si no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros? Mientras no tomemos una decisión de querer entender lo espiritual, no se puede hacer nada. Es como aquella persona que ha caído en alguna cadena de adicciones. Mientras no se disponga a reconocer qué es lo que se ha convertido y trate de salir de ahí, disposición de la persona, nada se puede hacer. Es que cada día estás más vieja, más viejo, cada día estás más grande, cada día te vas desgastando más. Ya no eres aquel jovencito, ya no eres aquel niño, ya no eres aquel bebé. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando. El tiempo es inexorable, ese no perdona. Ese me puedo sentar, dormirme, pero el tiempo sigue corriendo y mi cuerpo se sigue desgastando. ¿Por qué? Porque está establecido, como dice Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Está establecido. ¿Por quién? Por Dios. Si lo lees en Hebreos 9:27 con la Biblia, para que se entienda mejor. Dice la palabra de Dios de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Que mueran una vez y después al juicio. No es que voy y vengo, no, eso no, ya muerto, muerto estás. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, es que yo morí, fui, no moriste, soñaste, tuviste pesadillas, comiste algo muy pesado, te hizo daño. El ser humano, cuando dice hombre se refiere a toda la humanidad, muere una sola vez y después al juicio. Seas joven, seas niño, seas niña, seas mujer, seas jovencita, tiene un fin nuestra vida. A veces larga vida, a veces corta vida, a veces a la mitad de la vida se dice, pues realmente quién tiene garantizado llegar a los 100 años. Hay quienes nacen y hasta ahí. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. Hay cosas que tenemos que entender, que Dios nos habla y nos dice, mira, ya todo esto lo he hecho por ti, para ti. Si lo quieres, porque no te lo voy a dar a fuerza. Ahí está. Si lo quieres, tómalo y si no, tú decides. Es por eso que debemos tratar de entender que lo espiritual no se entiende como lo usual, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo. Lo espiritual es más arriba, es más alto que lo terrenal. Si realmente tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, podemos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso fuimos ahí a Juan 3:3, que le dijo al Señor, si no naces de nuevo, ¿para qué? Para que puedas entender de qué te estoy hablando. Pues de qué manera, pues tienes que oír la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que dice? Por el oír que la palabra de Dios que llega, la fe, el entendimiento, pero antes de eso, ¿qué se necesita? Disposición de cada persona. Por eso fui a aquellas personas que están adictas a alguna cosa, no lo pueden dejar mientras no reconozcan. Nos podemos esforzar como familiares por amor a aquella persona, por cariño, por parentesco, lo que quiera. Pero si aquella persona no decide salir de aquella situación, nada podemos hacer. Porque debe haber en el ser humano una disposición verdadera de querer hacer. Porque se vuelve que a veces empezamos a hacer cosas porque queremos vernos bien. Sí, yo voy a la iglesia para que me vean. Sí, yo ahí hago esto para que me vean.
Pero si no está esa disposición ahí, llega a ser cansado, aburrido, fastidioso. Es por eso que tenemos que tener una disposición de querer oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es gravosa, no es pesada. Y aparte es si te dispones, si tú quieres el tener a Cristo para tener el conocimiento. ¿Por qué todo esto? El 18 que leímos en Efesios 3, 18 dice, podáis, dice, si vemos el 17 y complementamos el 18, sabemos de qué nos está hablando. Dice, leo el 17 y 18, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en amor de Cristo está hablando, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. ¿De qué nos está hablando? Nos quedamos, oye, pero ¿qué nos está diciendo? Comprender con todo, dice, podáis bien comprender con todas los santos. ¿Quiénes son los santos? Todas las iglesias. Una cosa que haya templos, cómo se los diría? Son templos que están en las colonias, ¿verdad? El templo que está aquí, el templo que está allá. En cada templo hay creyentes en Cristo, hay cristianos ahí, hay seguidores en Cristo. Pero esa misma fe nos convierte en lo que nombra la Biblia el cuerpo de Cristo. No porque yo soy del pastor fulano, yo soy del pastor sultano, o mi iglesia se llama así, no. Todas las iglesias se conjuntan los creyentes en Cristo, los seguidores de Cristo, en un solo cuerpo. ¿Hay individualidad? Sí. Hay individualidad de forma de vivir, hay individuales de gustos, hay individual en muchas cosas. Pero en una cosa tenemos que estar 100% seguros, en un mismo pensar, en Cristo Jesús. Por eso, si entendemos todo esto, vamos a poder entender bien si es que estamos arraigados y fundados. ¿Con qué? Por la fe en vuestro corazón. ¿Para qué? Para que podáis bien comprender con todos los santos, todos los hermanos, va a ser la anchura y la longura, y la profundidad y la altura. Son 4 cosas que nos estamos mencionando. La comprensión tiene que ser por medio de qué? Dijimos ahí en 4, que 1 Corintios 4, 2:14, que el hombre natural, que es el hombre animal, el hombre natural es lo que se refiere ahí. Sin el Espíritu Santo de Dios no puede entender las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tiene que tener? El Espíritu Santo de Dios para poder discernir o entender las cosas que Dios nos está hablando. Y este versículo que nos habla aquí, ¿de qué nos habla? ¿Verdad? Que debemos tener el amor, debemos tener la fe para poder entender que el amor de Cristo, que pueda sin comprender con todos los santos, pase a la anchura, lo ancho del amor de Cristo, al abarcar a todo el mundo, a judíos y a gentiles, de todas razas, en ese amor, para que veas cuál es que excede todo conocimiento, o no, me fui más abajo. Debe bien comprender con todos los santos, pase a la anchura, o sea, la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús, por el amor, porque dice Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. No dice, amó a unos cuantos, nomás amó a los gentiles, no, nomás amó a los mexicanos, no, nomás amó a los americanos, no, a todo ser humano, que dio a su Hijo con ese amor. ¿Y dónde está mostrado ese amor? En la cruz de Jesús, con sus brazos abiertos, abarcando la anchura del mundo, la profundidad y la altura, cielo y tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La grandeza del amor, de la misericordia, del poder de Dios para toda la humanidad. ¿Lo entendemos? Podemos ver el gran poder de Dios, podemos ver ese gran amor de Dios en un solo versículo. Pero ¿qué es lo que nos dice? Para que podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura, o lo largo, ¿verdad? La profundidad y la altura, lo profundo y lo alto.
¿Qué abarca el amor de Dios? La totalidad. ¿Qué se necesita para entender? Tener amor. Pero antes de tener amor, para poder tener esa fe, después de tener esa fe, perdón, ¿qué sigue? El conocimiento, porque sin el conocimiento de qué es lo que estamos siguiendo, no tenemos nada. Para poder tener el conocimiento, debemos tener esa fe. ¿Qué es la fe? El deseo de querer conocer aquello por lo cual estoy dando mi vida, por lo cual me entregué a Cristo Jesús, por querer conocer ese grande amor, esa misericordia, esa paciencia de Dios para con todos. Ahí está bien, para que puedas entender, ¿verdad? Que podáis bien comprender, que es el principio del versículo 17, con todos los santos, con toda la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo, cuál es el tamaño del amor de Dios. Nuestra mente no es tan grande y no podemos alcanzar a abarcar con nuestra mente finita humana la capacidad del amor de Dios que ha mostrado en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que poner más atención? Quiero conocer las cosas de Dios, quiero a Jesús como mi Salvador, pero no lo quiero como mi Señor. Pues no, tenemos todo el paquete completo, por decirlo de alguna manera, para que se entienda mejor. ¿Aceptas a Cristo como tu único Salvador? Acepta sus enseñanzas, acepta sus mandamientos, sus estatutos, todo aquel que nos ha mandado por medio del apóstol Pablo. Los mandamientos son mandamientos. En ninguna parte de la palabra de Dios no dice, si quieres, si te da la gana. Ve por todo el mundo y predica el evangelio. Ve, ir por todo el mundo, es un mandato. Y cada cosa dice, amaos los unos a los otros. No pagues mal por mal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hacemos? Es algo que tenemos que profundizar más como cristianos, como verdaderos cristianos en la palabra de Dios, a fin de dar un testimonio limpio, claro y con poder de vida eterna para los demás. ¿Lo estamos haciendo? Eso depende de ti y de mí. Somos nosotros y Dios, no tú y yo y Dios, no. Yo no tengo por qué juzgar a nadie, que es el punto que estoy diciendo, ni tú tienes por qué juzgarme, porque el único que puede juzgar es Dios. Dijo Pablo, ni yo mismo me juzgo, ¿verdad? Y no es un juzgar, son consejos bíblicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que si no hemos crecido en el hombre interior, no hemos nacido de nuevo, no podemos estar fortalecidos porque no hay ese nuevo hombre interior, ese nuevo ser interior en el cual depositar el poder del Espíritu Santo. Porque estamos guiando por el Espíritu Santo del Señor, podemos decir, como repetimos ahorita el versículo 4:13 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo que la voluntad de Dios, lo que está en la voluntad, sin embargo, que las súplicas por las que Pablo, el apóstol, intercede, van juntamente encadenadas y unidas, lo dice, ¿verdad? No es posible tener fe sin amor y no es posible fe y amor sin conocimiento. Y como viene el conocimiento, ya vimos Romanos 10:17, que por el oír la palabra de Dios, pero ¿con qué? Con la disposición para que el Espíritu de Dios venga a nosotros, more en nosotros y nos dé ese poder. Porque si no tenemos amor, en 1 Juan 4:8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Qué importante es el amor y la fe, pero el conocimiento es más complementario para la fe y el amor. ¿Eh? Dice de ahí que eh, va fortalecido el ser humano cuando la fe ha nacido en él, porque el amor está presente, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, y estamos fortalecidos y somos guiados entonces por medio del Espíritu Santo para conocer el verdadero amor de Cristo, el verdadero amor de Dios, con ese amor poderoso, potente que nos levanta cada día, cada mañana y nos dice adelante,
adelante, estés como estés, mientras te puedas mover y respires, alaba al Señor, que es el deber de todo cristiano, y darle a conocer a los demás de la bondad y la misericordia que nos ha mostrado nuestro Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dice Efesios 1, 8 y 9, nos hace otra recomendación, ¿verdad? Efesios 1, 8 y 9 dice la palabra de Dios que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de la voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Amén, gracias, mija. Disculpen, es que me emocioné. Dice, descubriendo, ¿verdad?, el misterio de su voluntad según su beneplácito, porque Él así quiso hacerlo, que se había propuesto en sí mismo. Puedes decir, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere así? ¿Por qué es tan, para algunos difícil cuando no nos disponemos, pero para otros fácil cuando disponemos nuestro ser a querer entender? Ahí en Job 8 y 9, ¿qué nos dice? Job capítulo 8, versículo 9. Perdón, Job 11, 8 y 9. Job 11, 8 y 9 dice la palabra de Dios, es más alto que los cielos que harás, es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Amén. Digo, con esta información podemos entender un poco más de qué estamos hablando. ¿Qué es Dios? Sí, sí es Dios. ¿Quién es Cristo? Dios encarnado. Y dejó Dios su reino, no encarnó su palabra. Le dio un cuerpo humano para que lo pusiera por sacrificio. Por eso dice, ¿qué dice el versículo? Es más alto que el cielo. Y es una pregunta la que continúa. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. Y otra pregunta, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancho que el mar. La grandeza de Dios, ¿quién la puede conocer? ¿Quién ha conocido a Dios? Nada más el Señor que ha estado en este mundo, ¿verdad? Es necesario que entendamos que el amor es muy importante, la fe y el amor es demasiado importante. Dice el 19, a ver, ¿terminamos aquí? No, no terminamos, no es cierto, no vamos al 19, estamos en el 18. ¿Qué leímos, Job? Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Cuando ya eres nueva criatura, estás sometido o estamos sometidos a un cambio en nuestras vidas. No nos gusta, porque ¿a quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gusta la reprenda? Que dice Romanos 8:29. Dios está formando esa nueva criatura con ese nuevo conocimiento en cada creyente. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y esto es para todos los cristianos, gracias a mí, para que tengamos un entendimiento más amplio. Si somos el cuerpo de Cristo, eso no quiere decir que vamos a vivir todos juntos, sino que tenemos en nuestro corazón la sincera fe y seguridad de que somos hijos de Dios. No que pensemos en todas las cosas igual, sino que pensemos lo mismo, el mismo sentir, el mismo pensamiento que tengamos de Dios, de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. ¿Qué dice Filipenses 2:2? Dice la palabra de Dios, cumplir mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Que dice, cumplir mi gozo, que sintáis lo mismo. Allá en que es Filipenses
2:5. Que hay algo similar, pero ahí, ¿quién es? Filipenses 2:5 dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tan tremendo y tan grande y tan maravilloso que la palabra de Dios nos deja saber que el Señor sentía aquello que espera que nosotros sintamos igual? Ya vimos que dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? ¿Así lo dice? Yo no sé, pero si usted ama al Señor, si usted ama a Dios, si usted conoce a Dios, puede gozar de la plenitud del conocimiento del verdadero amor de Dios en cada creyente. Si verdaderamente su corazón está con el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque en la Biblia nos enseña que debemos tener esa seguridad ahí en el examinados a vosotros mismos, 1 Corintios 10:5 o algo así, 13:5, no recuerdo exactamente. Son recomendaciones que la palabra de Dios, o sea, el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios nos recomienda. ¿Qué dice? 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no soy reprobado. ¿Y qué dice 1 Pedro 1:13? Dice la palabra de Dios, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, contemplanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Cuando Jesucristo os sea manifestado en la venida del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos tener esto? Que nos vuelve a repetir que, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, firmes, seguros, es lo que está diciendo. Contemplanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Cristo os sea manifestado. Que tenemos esa confianza. Es por eso que examinamos a vosotros mismos. Que no nomás sea una emoción, que no nomás sea un pensamiento. Es que porque mi papá fue pastor, es que mi abuelo era pastor, ¿y tú? Es que mi familia era creyente, ¿y tú? La cosa es no qué hicieron los demás, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué? Porque ahí en Colosenses 2:10 dice, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Qué dice el versículo 19 de Efesios 3:19? Dice la palabra de Dios, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Por qué? En él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Efesios 1:23. Dice la palabra de Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Amén. Si ves el 22 de qué está hablando, contexto más amplio. Dice la palabra de Dios, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. La cabeza de quién, gracias amigo, de la iglesia, que somos los cristianos, el cuerpo de Cristo. Que haya vosotros este mismo sentido, cumplir mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿qué? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahí en Filipenses 2:2, que es lo que leyó a ver si ahorita, ¿verdad? Ahí en Efesios 1:23 ya lo vimos, el cual es el cuerpo de la plenitud de todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién? Cristo. ¿Y quién está en Cristo? ¿Qué es el versículo 22 del 1:23 de Efesios? ¿Lo leíste o no? Sí, ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos ampliando, vamos entendiendo un poco más de qué habla la palabra de Dios. ¿Qué es la altura, la anchura, la profundidad, la largura? El amor de Cristo, el amor de Dios, el amor de Cristo en la cruz, el amor de Dios en su Hijo.
Hay muchas las veces que ponen tantas trabas a la palabra de Dios y le sacan y le sacan. ¿Qué dice el contexto? Que no sea un pretexto para sacar la palabra de Dios del lugar. Que es, ¿qué es el versículo 8? Digo, el 20, perdón. El Efesios 3, 20. Dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. La potencia que obra. Gracias, amiga. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, y que quede claro lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros, que dice Judas 24, el versículo 24. Dice la palabra de Dios, a aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Amén. Y volvemos a oír, y aquel que es poderoso. ¿En quién confiamos? ¿En lo que yo pienso? ¿O en lo que yo tengo? ¿O en lo que yo creo? ¿Qué dice la Biblia? Es lo que debemos tener más en cuenta. Aquí dice Romanos, perdón, ¿qué dice? ¿Qué leímos el 20? ¿Qué dice Romanos 16:25? Dice la palabra de Dios, y aquel que puede confirmaros según su evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Desde tiempos de gracia. Y volvemos. Y aquel que puede confirmar según mi evangelio, no que fuera de Pablo, que por él escribió, no, el evangelio que Pablo escribió fue dado por el Señor, pero es su evangelio en lo personal para él también. Y es como debemos ver nosotros el evangelio, la palabra de Dios, nuestra palabra de nosotros, la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto de tiempos eternos. Ya vimos que era ese misterio encubierto. Ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, que los gentiles van a ser juntamente con los judíos en un solo cuerpo, en una sola verdad, en Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 2, 9 al 11? Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y los de debajo de la tierra, ¿verdad? ¿Hasta ahí? ¿El 11? No, está bien ahí. ¿El 11? A ver, el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. De Dios Padre. Muchas veces, bueno, no complican más el entendimiento diciendo, bueno, pero ¿cómo es Dios Jesucristo? Es su palabra, es su aliento, es el verbo encarnado. Dios decía en Génesis, hágase la luz, y fue la luz. Todo lo que Dios dijo que se hiciera fue hecho por la palabra. Por eso se dice el verbo encarnado, la palabra encarnada. ¿Por qué encarnada? Porque necesitaba el ser humano un ser puro, santo, limpio, que viniera a limpiar el pecado con que estaba manchado. Por eso que, ¿quién se dispuso? Si nosotros leemos lo que dice, todo lo que dice el versículo, ¿qué? 2, del 5 al 11, nos damos cuenta exactamente que Dios Padre lo ensalzó, lo levantó, lo puso en lugar alto y le dio potestad en todo. Ahí en Mateo 28, 19, 20, me parece, habla el Señor de que toda potestad le fue dada. ¿Mateo qué? 20, no me acuerdo si es 20, 28 al final, la gran comisión, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo va a estar el Señor con nosotros? Hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque toda potestad se le fue dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué es lo que nos detiene muchas veces para entender? La conveniencia, el desgano, simplemente porque no tengo ganas. ¿Qué tal si el Señor dijera, este día no tengo ganas de bendecirte, este día no vas a recibir ninguna bendición, no vas a tener comida, te vas a enfermar, no vas a tener cuidado? ¿No? Te aseguro que, ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando es al revés nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué no quiero hacerlo? ¿Qué me detiene? ¿Saben quién es el que detiene? Por eso es necesario que nos fortalezcamos con la palabra de Dios, para tener esa fuerza, para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Dice Romanos 14:9. Dice la palabra de Dios, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Qué bueno que lo leíste, porque yo nomás le puse hasta vivir, no lo completé. ¿Para ser Señor de quién? ¿De los muertos y los vivos? Toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra, y un día vendrá a pedir cuentas. ¿A quién? A todos aquellos, a los que creyeron y a los que no creyeron. Pero nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que estar en el tribunal de Cristo para dar cuenta. ¿Ya qué es Corintios qué? No recuerdo, el tribunal de Cristo. Sé que está en Romanos, pero me gusta más el de Corintios, ¿verdad? 10:5, ¿sí? Se me enredan los versículos, no creo que se me queda todo, batalla un poco a veces para poderme acordar. Es 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. Cuando dice por medio del cuerpo, ¿a qué se refiere? Mientras estamos vivos, ¿verdad? De que nos ha hecho por medio de este cuerpo que nos dio para que lleváramos a cabo el cumplimiento de sus mandamientos, para que llevemos a cabo la misión para la cual cada ser humano fue creado. Cada vida, cada persona tiene un propósito en la vida. Si sabemos oír la voz de Dios y entender qué nos está hablando, podemos darnos cuenta que lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, porque Él puede darnos todo lo que pidamos, porque Él nos da la oportunidad de poder tomar decisiones. Aparte de todo esto, Dios no es un dictador. Dios te deja que tomes tu decisión y que yo tome. Individualmente cada persona tiene su propia decisión. Pero es que entonces, ¿por qué castiga? Porque Dios es el creador de todo y ha puesto reglas, mandamientos, estatutos, para que llevemos una vida de acuerdo a su moral, a su santidad. No que seamos santurrones, sino que nos abstengamos de hacer el mal. ¿Por qué mandamientos? ¿Por qué estatutos? Para que no haga lo malo. ¿Por qué? Porque somos buenos para hacer lo malo. No que no podamos. Podemos hacer lo malo. ¿Debemos hacerlo? No. Pero, ¿cómo nos llama lo malo, verdad? Ya vimos entonces qué dice el 20, de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Si tienes a Cristo Jesús en ti, si mora en ti el Espíritu Santo del Todopoderoso, tenemos o tienes la capacidad de gozar del poder de Dios. Dice el 21 y cerramos, hacia la gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades de los siglos de los siglos. Amén.
cerramos entonces la lectura y continuamos con la disertación. Dice Romanos 11:36. Romanos 11, 36. dice la palabra de Dios, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Amén. Ya vimos que dice Mateo 28:18, ¿verdad? Yo lo tengo aquí. Y dice, y llegando Jesús le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Mateo 28:20 enseñando a que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así sea, ¿verdad? Es lo que tenemos que entender. Tenemos la enseñanza muy clara. Debemos entender, debemos comprender que tenemos un motivo por el cual estamos vivos, porque el Creador así le plació. ¿Por qué? Porque somos creación. Yo no me podía poner a pleitear con Dios, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué lo hiciste así? Porque Él es el creador de todo ser humano y de todo el mundo y lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que debemos tratar de entender como cristianos, como hijos de Dios, por qué de tal manera nos amó, que no que lo va a amar o que lo había amado, sino que lo amó continuo, ¿verdad? Lo amó, lo sigue amando y lo amará todo el tiempo. ¿A quién? Al ser humano. Que el ser humano lo entienda es otra cosa, porque muchas veces cuando no nos conviene no queremos entender porque no nos conviene. Porque a quién le gusta que le digan las cosas, más si somos de esas personas que no nos gusta que nos diga nadie nada. Es que no tiene por qué enseñarme a mí, no tienen por qué decirme a mí. La palabra de Dios es para todos. ¿Te interesa saber? Aquí está la enseñanza. Dios te ama, Dios me ama, pero ¿amamos a Dios? ¿Obedecemos a Dios? Esa sería la pregunta. Eso depende de cada quien. Es tu decisión. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres saber quién es nada más es la salvación de tu alma? Que nada más Él es el camino y que Él es la vida eterna, porque en Él está todo. Por eso tenemos el versículo, y es un versículo clave en todo esto. Juan 14:6, ¿verdad? Y lo voy a dejar que veas y lo leas, porque yo me enredo un poco. Adelante. Dice Juan 14:6, dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Mira, gracias, mija. No es por obras, dice Efesios 8:9 en la Biblia, para que nadie se glorie. Es por fe. Es creer lo que la palabra de Dios nos dice. Por fe. ¿Qué es la fe? Es la sustancia de lo que no se ve. Dice Hebreos 13:1, me parece. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios no nos va a obligar a creer si no queremos. Que Dios no nos va a obligar a hacer si no queremos. Pero todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones tienen su recompensa, tarde o temprano. Es algo que tenemos que entender, que Dios nos ama grandemente, pero de nosotros depende si aceptamos ese amor o no. Hacemos lo que nos pide o no. Cada predicación, cada enseñanza no es juzgar a nadie, es simplemente una enseñanza, compartiendo lo que la palabra de Dios dice. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu guianza. Gracias porque, Padre, nunca nos dejas sin tu protección, sin tu ayuda, sin tu amor, sin tu bondad. Bendice a los oyentes, bendice tu palabra, y que todo redunde para tu honra y gloria en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.